Ricardo, un padre dedicado, sufre un grave accidente, y su esposa, María, desesperada, decide abandonarlo en el hospital para empezar de nuevo con su hijo, Alejandro. Años después, una herencia inesperada los obliga a regresar a la ciudad, donde encuentran a Ricardo, saludable y listo para confrontar el pasado. ¿Cómo lidiará esta familia con las revelaciones y secretos que emergen? Suscríbete al canal y dale like al video para no perderte esta emocionante historia. Ricardo se despertó temprano esa mañana, como siempre hacía. El sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas de su pequeña casa, pero él ya estaba de pie, preparando el desayuno. Su ritual matutino era sagrado: café negro fuerte, un pedazo de pan y un beso cariñoso en la frente de su hijo, Alejandro, que aún dormía tranquilamente. María, su esposa, aún estaba en la cama, envuelta en las sábanas suaves. Ella era una mujer de grandes ambiciones, siempre soñando con una vida mejor, pero aún así, había un cariño silencioso entre los dos. Ricardo amaba a su familia más que nada, y cada día de trabajo duro era motivado por el deseo de darles una vida cómoda. Ricardo se puso su uniforme de trabajo, ajustando el cinturón y los zapatos con precisión. Trabajaba en la construcción, un empleo que requería fuerza y resistencia, pero él nunca se quejaba. Siempre decía que era un trabajo honrado, y se enorgullecía de contribuir a la creación de nuevos hogares y edificios en la ciudad. Antes de salir, Ricardo se aseguró de dejar el café listo para María. Sabía que a ella le gustaba dormir un poco más, así que siempre se ocupaba de los pequeños detalles. Dejó una nota cariñosa al lado de la taza: «Buenos días, mi amor. Que tu día sea tan maravilloso como tú». Al salir por la puerta, miró hacia atrás y vio la silueta de Alejandro en la cama. Una sonrisa suave se formó en sus labios. Sabía que su hijo era la razón por la cual se esforzaba tanto, y nada lo hacía más feliz que ver a ese niño creciendo fuerte y saludable. El camino hacia el trabajo siempre era el mismo. A Ricardo le gustaba caminar por las calles tranquilas antes de que el tráfico matutino se adueñara de ellas. Saludaba a los vecinos con un gesto amigable, y todos parecían disfrutar de su presencia. Ricardo era ese tipo de persona que esparcía bondad y optimismo donde quiera que fuera. Al llegar al sitio de construcción, fue recibido por sus compañeros con sonrisas y bromas matutinas. Había una camaradería entre ellos, una unión que solo se encuentra entre aquellos que trabajan juntos en condiciones difíciles. Se ayudaban mutuamente, y Ricardo era conocido por ser el más dedicado y trabajador de todos. La mañana pasó rápidamente, y pronto llegó la hora del almuerzo. Ricardo se sentó con sus compañeros, compartiendo historias y risas. Siempre hablaba con orgullo de su familia, especialmente de Alejandro, que era su mayor alegría. Pero ese día, que comenzó como cualquier otro, guardaba una sorpresa sombría e inesperada. El destino tenía planes diferentes para Ricardo y su familia, y lo que parecía ser una rutina común estaba a punto de transformarse en una prueba inimaginable. Era una tarde soleada. El cielo azul contrastaba con las estructuras metálicas y el concreto del sitio de construcción. Ricardo trabajaba en lo alto de un andamio, concentrado en sus tareas. Los sonidos de las máquinas, martillos y voces llenaban el aire, creando una sinfonía de productividad. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el lugar. Una de las grúas, cargando una carga pesada, comenzó a balancearse peligrosamente. Los trabajadores abajo gritaron, intentando avisar a sus colegas que se apartaran. Ricardo miró hacia arriba y vio, con ojos desorbitados, la inmensa viga de acero que se soltaba. Todo sucedió en un instante. La viga cayó, y Ricardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Intentó esquivar, pero el andamio cedió bajo la presión. El mundo pareció desacelerar mientras él caía, una sensación de desamparo absoluto lo invadió. El impacto fue brutal, y el dolor lo golpeó como una ola gigante, llevándolo a la inconsciencia casi instantáneamente. En el hospital, la atmósfera era tensa. María y Alejandro llegaron apresurados, los rostros pálidos de preocupación. María sujetaba la mano de Alejandro con fuerza, intentando contener las lágrimas. Fueron recibidos por un médico con una expresión grave. «Su esposo está en estado crítico», dijo el médico, mirando directamente a María. «Ha sufrido múltiples fracturas y hay un serio riesgo de lesiones internas. Haremos lo posible, pero la situación es muy delicada». María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro, confuso y asustado, miraba a su madre en busca de respuestas. Nunca había visto a María tan vulnerable, tan indefensa.
Ella siempre había sido una figura fuerte en su vida, pero ahora, parecía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las horas pasaron como si fueran días. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, el médico regresó con noticias. Ricardo estaba vivo, pero en coma. Las posibilidades de recuperación eran inciertas, y los próximos días serían cruciales. María entró en la habitación del hospital, sus piernas temblando. Vio a Ricardo, rodeado de máquinas, tubos y monitores. El hombre fuerte y resistente que ella conocía ahora estaba reducido a un cuerpo frágil, luchando por su vida. Se sentó al lado de la cama, sujetando su mano, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Alejandro observaba desde lejos, sin comprender completamente la gravedad de la situación. Solo sabía que su padre, su héroe, estaba herido y que todo en su vida estaba a punto de cambiar. María miró a su hijo, intentando encontrar palabras de consuelo, pero el dolor en su corazón era aplastante. La noche cayó, trayendo consigo una sensación de desolación. María sabía que tenía decisiones difíciles por delante, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era sujetar la mano de Ricardo y rezar por un milagro. Los días en el hospital se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. María visitaba a Ricardo todos los días, pero la esperanza en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Los médicos no tenían buenas noticias. Ricardo permanecía en coma, y la posibilidad de una recuperación parecía cada vez más distante. Una tarde, María estaba sentada al lado de la cama de Ricardo, sujetando su mano fría e inmóvil. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Las cuentas hospitalarias se acumulaban, y sabía que no podría continuar así por mucho más tiempo. Necesitaba pensar en Alejandro, en su futuro. La mente de María era un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas. Fue entonces cuando una idea sombría comenzó a tomar forma en su mente. María miró a Ricardo, su corazón apretado, pero su determinación creciendo. Tomó una decisión difícil, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Sabía que no podía cargar con ese peso sola, no con Alejandro dependiendo de ella. Esa noche, María volvió a casa y comenzó a empacar las maletas. Alejandro, viendo el movimiento inusual, preguntó: «Mamá, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos?». María trató de mantener la calma mientras le explicaba al hijo. «Nos vamos a mudar, Alejandro. Vamos a empezar una nueva vida. Necesitamos un nuevo comienzo, para los dos». Alejandro no comprendía completamente, pero la ansiedad en su voz era palpable. «¿Y papá? ¿Él va a estar bien?». María tragó saliva, las palabras dolorosas saliendo con dificultad. «Tu papá necesita cuidados especiales, algo que no puedo darle ahora. Vamos a dejar eso en manos de los médicos». A la mañana siguiente, María y Alejandro dejaron el hospital sin mirar atrás. María sabía que su decisión sería juzgada por muchos, pero estaba convencida de que era la mejor elección para su futuro. Necesitaba ser fuerte por Alejandro, necesitaba seguir adelante. Ricardo fue transferido a una ala diferente, donde los pacientes sin visitas frecuentes y con pocas perspectivas de recuperación eran mantenidos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas, meses. Ricardo estaba solo, luchando por la vida en silencio. María y Alejandro llegaron a la nueva ciudad con el corazón pesado, pero una necesidad urgente de seguir adelante. Se instalaron en un pequeño apartamento, modesto pero acogedor, intentando crear un hogar en medio de la incertidumbre. María encontró trabajo rápidamente. Un empleo simple en un restaurante local, pero que pagaba lo suficiente para mantener las cuentas al día y asegurar que a Alejandro no le faltara nada. Se lanzaba al trabajo con una dedicación feroz, tratando de olvidar el dolor que llevaba consigo. Alejandro, por otro lado, enfrentaba los desafíos de ser el nuevo chico en la escuela. Extrañaba a su padre, aunque las preguntas sobre él habían disminuido. Alejandro intentaba adaptarse, hacer nuevos amigos, pero la ausencia de Ricardo era una constante en su joven corazón. María, todas las noches, miraba a su hijo mientras dormía y sentía una mezcla de amor y culpa. Sabía que Alejandro merecía una vida estable, lejos del sufrimiento y la incertidumbre. Y por más que doliera, creía que dejar a Ricardo atrás era lo mejor para su futuro. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, Alejandro se acercó silenciosamente. «Mamá, ¿crees que papá despertará algún día?». La pregunta, simple pero cargada de esperanza, perforó el corazón de María.
se volvió para mirarlo, secándose las manos. No lo sé, mi amor. Pero lo que importa es que estamos juntos ahora, y vamos a enfrentar todo esto juntos. Alejandro asintió, aunque aún había una sombra de tristeza en sus ojos. Abrazó a su madre, y en ese momento, María se prometió a sí misma que haría todo lo posible para asegurar la felicidad de su hijo, aunque eso significara cargar con el peso de sus propias decisiones sola. Los meses pasaron, y lentamente, la vida comenzó a estabilizarse. Alejandro se destacaba en la escuela, sus talentos académicos y deportivos comenzaban a brillar. María sentía un orgullo inmenso al verlo crecer, al verlo sonreír nuevamente. Ella también comenzó a construir una nueva red de amigos y apoyo. Las compañeras de trabajo se convirtieron en confidentes, ofreciendo consejos y consuelo en los momentos de duda. La pequeña comunidad del restaurante acogió a María y Alejandro como una familia, proporcionando un sentido de pertenencia que tanto necesitaban. Pero, a pesar de las apariencias, el dolor de la decisión de abandonar a Ricardo nunca desaparecía completamente. María frecuentemente se encontraba pensando en él, imaginando si estaba bien, si algún día podría perdonarla por lo que hizo. Una tarde, mientras doblaba ropa en el silencio del apartamento, María encontró una vieja foto de familia. Ricardo, sonriendo, con Alejandro en sus brazos. Apretó la foto contra su pecho, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La nueva vida que habían construido era necesaria, pero el fantasma del pasado siempre estaría presente, un recordatorio constante de las elecciones difíciles que la vida a veces exige. Ricardo abrió los ojos lentamente, el brillo de las luces fluorescentes cegándolo momentáneamente. Sentía dolor en cada fibra de su cuerpo, una agonía sorda que lo envolvía como una nube pesada. Lo último que recordaba era el sonido metálico del andamio cediendo, y ahora, aquí estaba él, en una habitación de hospital, solo. Los días pasaron en un borrón de procedimientos médicos y enfermeras entrando y saliendo. Ricardo intentaba entender su situación, pero el dolor y la confusión dificultaban cualquier pensamiento claro. Llamó a María y Alejandro varias veces, pero nunca hubo respuesta. Su corazón dolía más que su cuerpo. Una mañana, un médico entró en la habitación, trayendo una expresión seria. Ricardo, estás estable ahora, pero tu recuperación será larga y difícil. Sufriste muchos daños y necesitarás rehabilitación intensiva. Lamentablemente, no hay nadie registrado como tu contacto de emergencia. ¿Tienes algún familiar que podamos llamar? Ricardo sintió un frío en la espalda. Mi esposa, María, y mi hijo, Alejandro, ¿no vinieron? El médico dudó, una mirada de compasión en sus ojos. No, nadie vino. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a recuperarte. Ricardo cerró los ojos por un momento, absorbiendo el dolor y la comprensión en sus palabras. Entiendo ahora. Entiendo. Y perdono a María. Fue difícil, pero sobreviví. Y ahora estamos juntos de nuevo. Comenzó su arduo camino de recuperación, un paso a la vez, cada movimiento una batalla contra el dolor. En el centro de rehabilitación, Ricardo encontró apoyo en otros pacientes y en los dedicados fisioterapeutas. Aprendió a caminar nuevamente, a usar las manos debilitadas, a reconstruir su fuerza. Cada día era un desafío, pero también una victoria. Mantenía una foto de María y Alejandro en su bolsillo, un recordatorio constante de su motivación. Una enfermera llamada Isabel se convirtió en un punto de luz en su recuperación. Tenía un trato amable, pero firme, y no dejaba que Ricardo se rindiera. Lo lograrás, Ricardo. Un día a la vez, decía, animándolo en los momentos más difíciles. Los meses pasaron, y Ricardo hizo un progreso lento, pero constante. Comenzó a caminar con un bastón, a usar las manos para tareas simples, pero importantes. Su cuerpo estaba cambiado, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Nunca dejaba de pensar en su familia, en la promesa de reencontrarlos algún día. Cada día era una nueva batalla, cada victoria, por pequeña que fuera, era celebrada. Ricardo sabía que el camino por delante aún era largo e incierto, pero estaba listo. Con Isabel a su lado y la fuerza que encontraba dentro de sí, continuaría luchando, decidido a recuperar su vida y, con suerte, reencontrar a aquellos que amaba. El sol se levantaba lentamente en el horizonte, trayendo consigo un nuevo día y nuevos desafíos para Ricardo. Sus músculos aún dolían de tantos días de fisioterapia, pero el dolor era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba progresando. Cada mañana,
despertaba con una determinación renovada, listo para enfrentar un día más de lucha. En el centro de rehabilitación, Ricardo era una figura constante e inspiradora. Se había convertido en un ejemplo de perseverancia para los otros pacientes y para el equipo médico. Isabel, la enfermera que tanto lo apoyó, siempre estaba a su lado, animándolo a ir más allá de sus límites. «Hoy vamos a intentarlo sin el bastón, Ricardo», dijo Isabel con una sonrisa desafiante. Él la miró, los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Estoy listo», respondió, su voz firme, pero con un leve temblor de ansiedad. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de su propio cuerpo como un desafío monumental. Cada paso sin el bastón era una victoria, una confirmación de que estaba más fuerte. El camino era largo, pero Ricardo sabía que cada paso lo llevaba más cerca de su objetivo. Las sesiones de fisioterapia eran extenuantes. Ricardo sudaba, gemía de dolor, pero nunca se rendía. Cada ejercicio, cada movimiento, era una pequeña batalla ganada. Por la noche, volvía a su habitación, exhausto, pero con una sonrisa satisfecha. Miraba la foto de María y Alejandro y murmuraba para sí mismo: «Estoy llegando, esperen por mí». Había momentos de desesperación, claro. Momentos en que el dolor y el agotamiento parecían insoportables. Pero en esos momentos, Isabel estaba allí, sujetando su mano, recordándole cuán lejos había llegado. «Eres más fuerte de lo que piensas, Ricardo. No te rindas ahora». Ricardo también encontraba fuerzas en otros pacientes. Estaba Juan, un exsoldado que perdió la pierna en combate, y Sofía, una joven madre que estaba aprendiendo a caminar nuevamente después de un accidente de coche. Sus historias, sus luchas, inspiraban a Ricardo a continuar. Formaron una especie de familia, unidos por la adversidad y la determinación de superar. Los meses pasaban, y lentamente, Ricardo comenzó a ganar más independencia. Podía caminar distancias cortas sin el bastón, lograba realizar tareas cotidianas sin ayuda. Pero el mayor desafío era mental. La sensación de abandono por parte de María y Alejandro aún lo atormentaba, y se preguntaba constantemente por qué no estaban allí. Un día, mientras caminaba por el jardín del centro de rehabilitación, Ricardo encontró una pequeña caja de madera olvidada en un banco. Curioso, la abrió y encontró cartas antiguas, historias de pacientes que habían pasado por allí antes que él. Una carta en particular llamó su atención. Era de un hombre que también había sido abandonado por su familia después de un grave accidente. Pero a diferencia de Ricardo, ese hombre había desistido, cayendo en la desesperación y la soledad. Ricardo sintió una ola de tristeza, pero también una renovada determinación. No sería como ese hombre. No se rendiría. Lucharía hasta el final, no solo por sí mismo, sino por Alejandro, que esperaba que aún estuviera esperando por él en algún lugar. Cada día era una nueva batalla, cada pequeña victoria era celebrada. Ricardo sabía que la carretera por delante aún era larga e incierta, pero estaba listo. Con Isabel a su lado y la fuerza que encontraba dentro de sí mismo, continuaría luchando, determinado a recuperar su vida y, con suerte, reencontrarse con aquellos que amaba. Mientras Ricardo luchaba por su recuperación, la vida de María y Alejandro seguía un curso diferente. En la nueva ciudad, María había conseguido un mejor trabajo, ahora trabajando como asistente administrativa en una pequeña empresa. Alejandro se destacaba en la escuela, ganando premios en competiciones académicas y deportivas. Para los observadores externos, eran el retrato de una familia que había superado la adversidad. Pero, en momentos de silencio, la ausencia de Ricardo flotaba como una sombra invisible, pero siempre presente. María se dedicaba al trabajo con una intensidad casi obsesiva. Sus compañeras de trabajo la admiraban por su eficiencia y dedicación, pero pocas sabían del dolor silencioso que cargaba. En noches solitarias, María se permitía recordar a Ricardo, las risas compartidas, las promesas susurradas bajo la luna. La culpa corroía su corazón, pero se obligaba a seguir adelante, convencida de que había tomado la decisión correcta para Alejandro. Alejandro, por su parte, crecía rápido, moldeado por las nuevas experiencias y desafíos. Era popular en la escuela, con muchos amigos y maestros que lo admiraban. Pero por la noche, cuando estaba solo en su cuarto, pensaba en su padre. Alejandro se preguntaba por qué su padre no estaba allí, si estaba bien, si algún día lo volvería a ver. Un día, en la escuela, Alejandro encontró un viejo cuaderno de notas de su padre. Lo hojeó, encontrando bocetos y anotaciones que Ricardo había hecho durante su trabajo. Era como si,
por un momento, su padre estuviera allí con él. Alejandro decidió que quería seguir los pasos de su padre, quería ser tan fuerte y resiliente como Ricardo siempre había sido. Comenzó a estudiar ingeniería, decidido a honrar la memoria de Ricardo. Las semanas se transformaron en meses, y la rutina diaria se convirtió en una especie de consuelo. María y Alejandro encontraron un ritmo, una normalidad que, aunque imperfecta, era suficiente para mantenerlos avanzando. Sin embargo, había momentos en los que el pasado resurgía inesperadamente. Una tarde, mientras ordenaba la casa, María encontró una vieja caja de fotos. Se sentó en el suelo de la sala, hojeando las imágenes de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Fotos de la boda, de vacaciones en familia, de Ricardo sosteniendo a un recién nacido Alejandro. Cada foto era una puñalada de nostalgia y arrepentimiento. Alejandro entró en la sala y vio a su madre sosteniendo las fotos. Se acercó lentamente, sentándose a su lado. «Extraño a papá, mamá», dijo, su voz baja y llena de emoción. María miró a su hijo, los ojos llenos de lágrimas. «Yo también, Alejandro. Más de lo que puedes imaginar». Se quedaron allí, en silencio, compartiendo un dolor que no necesitaban verbalizar. Era un momento de conexión, un recordatorio de que, a pesar de todo, eran una familia. Pero la vida continuaba empujándolos hacia adelante. Alejandro se graduó con honores en la escuela secundaria y comenzó la universidad de ingeniería. María recibió una promoción en el trabajo, ahora liderando un pequeño equipo. Estaban construyendo nuevas vidas, pero la ausencia de Ricardo era una constante, un recordatorio de lo que habían perdido. Cada pequeña victoria estaba marcada por la ausencia de Ricardo, cada momento de alegría estaba teñido por la nostalgia. Pero, de alguna manera, continuaban. Porque, en el fondo, ambos sabían que Ricardo, dondequiera que estuviera, estaría orgulloso de su lucha y determinación. Y así, la vida prosiguió. María y Alejandro aprendieron a vivir con sus dolores, sus recuerdos, y la esperanza silenciosa de que, tal vez algún día, sus trayectorias se cruzaran nuevamente con la de Ricardo. Años han pasado desde que María y Alejandro reconstruyeron sus vidas en la nueva ciudad. Alejandro ahora es un joven prometedor en la Facultad de Ingeniería, siguiendo los pasos de su padre con dedicación y pasión. María continúa trabajando en la empresa, ahora como gerente, respetada y admirada por su determinación y habilidades. Cierto día, mientras estaba en el trabajo, María recibió una llamada inesperada de un abogado. «Señora María, soy el doctor Felipe Salazar. Estoy contactándola para informarle sobre una herencia inesperada de un pariente lejano de su esposo, Ricardo. Necesitamos que usted y su hijo vengan a la oficina para discutir los detalles». María quedó atónita. ¿Una herencia de un pariente lejano de Ricardo? Pero la curiosidad y la posibilidad de un cambio positivo para ella y Alejandro la llevaron a concertar una reunión con el abogado. Esa tarde, María encontró a Alejandro en la facultad y le contó sobre la noticia. «Alejandro, necesitamos volver a la ciudad donde todo comenzó. Hay una herencia de un pariente lejano de tu padre que debemos reclamar». Alejandro quedó sorprendido, pero curioso. «¿Será que esto puede cambiar nuestras vidas, mamá? Tal vez sea la oportunidad que estábamos esperando». Con una mezcla de esperanza y aprensión, hicieron las maletas y emprendieron el viaje de regreso a la ciudad que dejaron atrás. El trayecto fue silencioso, ambos perdidos en pensamientos sobre lo que les esperaba. Al llegar a la oficina del abogado, fueron recibidos por Felipe Salazar, un hombre de mediana edad con una sonrisa acogedora. «Gracias por venir. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir». Él explicó que un pariente lejano de Ricardo había fallecido recientemente y dejado una considerable herencia. «Como no tenemos confirmación del estado de Ricardo, necesitamos que usted, como pariente más cercana, confirme su estado para continuar con el proceso». María y Alejandro intercambiaron miradas. Regresar a esa ciudad significaba enfrentar recuerdos dolorosos, pero la perspectiva de una nueva vida era tentadora. Acordaron seguir adelante, y al día siguiente, emprendieron el viaje de regreso. Al llegar al hospital donde Ricardo había sido internado, fueron recibidos por una enfermera que verificó los registros. «Señora María, tenemos buenas noticias. Su esposo se recuperó hace algún tiempo y ya no está internado aquí. Puedo proporcionar su contacto actual». María y Alejandro quedaron atónitos. Ricardo estaba vivo y se había recuperado. Recibieron el contacto de Ricardo y, con el corazón acelerado,
decidieron llamarlo. Alejandro marcó el número, las manos temblando levemente. Tras unos tonos, una voz familiar respondió. Hola. ¿Papá? Soy yo, Alejandro. Mi mamá está aquí también. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Ricardo respondiera, su voz cargada de emoción. ¿Alejandro? ¿María? ¿Cómo están? María tomó la iniciativa, la voz temblorosa pero llena de cariño. Ricardo, te hemos extrañado tanto. Pensé en ti todos los días. Estamos bien, pero necesitamos hablar contigo, explicarte todo lo que pasó. Ricardo escuchó atentamente mientras María, con lágrimas en los ojos, contaba sobre los años que habían pasado, las dificultades que enfrentaron y cuánto lo extrañaron. Luego explicó sobre la herencia y la necesidad de encontrarse personalmente. Con el corazón acelerado, María y Alejandro se dirigieron a la propiedad mencionada en el testamento, donde habían acordado encontrarse con Ricardo. Cada paso en la ciudad que guardaba tantas memorias estaba cargado de emoción y expectativa. Llegaron a la gran casa, donde la ansiedad se apoderó de ambos. En el jardín, Ricardo estaba de espaldas, cuidando una planta. Su cabello, ahora salpicado de canas, contrastaba con su postura fuerte y determinada. Alejandro, al reconocerlo, quedó paralizado por un momento, antes de llamar, vacilante, «Papá». Ricardo se giró lentamente, con los ojos desorbitados de sorpresa. Dejó caer las herramientas al suelo y, por un momento, pareció que el tiempo se detenía. «¿Alejandro? ¿María?» Su voz tembló, cargada de emociones reprimidas durante mucho tiempo. María llevó la mano a la boca, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Dio un paso adelante, su voz temblorosa pero llena de cariño. «¿Ricardo?» Ricardo caminó hacia ellos, cada paso un esfuerzo para contener la tormenta de sentimientos que burbujeaban dentro de él. Los abrazó fuerte, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. Se quedaron así, unidos, sintiendo la presencia y el calor unos de otros, como si intentaran compensar todos los años de ausencia. Después de unos minutos, se separaron ligeramente, pero aún de la mano. Ricardo miró a María, sus ojos llenos de preguntas no dichas. «¿Por qué, María? ¿Por qué me dejaron?» María respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «Ricardo, fue la decisión más difícil de mi vida. Pensé que no sobrevivirías, y tenía que cuidar de Alejandro. Las cuentas, el miedo, no sabía qué hacer». Alejandro, sintiendo la tensión en el aire, intervino. «Mamá hizo lo que creía que era mejor. Pero nunca te olvidamos, papá. Nunca». Ricardo cerró los ojos por un momento, absorbiendo el dolor y el amor en sus palabras. «Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Y te perdono, María. Fue difícil, pero sobreviví. Y ahora estamos juntos de nuevo». Pasaron el día explorando la casa y el jardín, hablando sobre el pasado y compartiendo sus historias de los años separados. Ricardo contó sobre su recuperación, como cada día fue una batalla, pero como siempre mantuvo la esperanza de reencontrarse con su familia. María y Alejandro compartieron sus propias travesías, las dificultades que enfrentaron y las victorias que conquistaron. Rieron, lloraron y comenzaron a reconstruir los lazos que el tiempo había intentado deshacer. A medida que caía la noche, se reunieron en la sala de estar, sentados alrededor de una mesa antigua que probablemente había visto muchos momentos familiares. Ricardo miró a María y Alejandro, sus ojos brillando con una nueva determinación. «Estamos juntos de nuevo, y eso es lo que importa. Hagamos de esta casa un hogar, un lugar donde podamos crear nuevos recuerdos y sanar las viejas heridas». María sonrió, secando una lágrima que caía. «Sí, Ricardo. Vamos a hacerlo. Juntos». Alejandro asintió, sintiéndose más esperanzado que nunca. Sabía que el camino no sería fácil, pero con su familia a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Esa noche, bajo el techo de la casa que ahora llamaban hogar, se durmieron con la certeza de que, a pesar de todas las adversidades, habían encontrado el camino de regreso unos a otros. Y con eso, una nueva página de sus vidas comenzó a escribirse, llena de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. Los primeros días tras el reencuentro fueron un torbellino de emociones para Ricardo, María y Alejandro. Estaban juntos de nuevo, pero aún había muchas heridas por sanar y muchas verdades por revelar.
Cada rincón de la casa de Ricardo, cada pieza de mobiliario parecía guardar un fragmento de la vida que habían dejado atrás. Una noche, sentados alrededor de la mesa del comedor, Ricardo miró a su familia, sus ojos reflejando la mezcla de dolor y esperanza que sentía. Necesitamos hablar de todo lo que pasó. Necesitamos entender y perdonar. María asintió, sujetando la mano de Alejandro. Tienes razón, Ricardo. Creo que es hora de enfrentar nuestros fantasmas. Pasaron horas conversando. María le contó a Ricardo sobre la desesperación que sintió al verlo en coma, la presión de cuidar de Alejandro sola y las cuentas que se acumulaban. Explicó cómo tomó la decisión de irse, creyendo que estaba haciendo lo mejor para su hijo. Pensé que te estaba protegiendo, Ricardo. Pero ahora veo que también estaba huyendo del dolor. Ricardo escuchó atentamente, cada palabra de María rasgando su corazón, pero también trayendo comprensión. Lo entiendo, María. Sé que hiciste lo que creías mejor. Y te agradezco por haber cuidado de Alejandro. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Extrañé mucho a papá. Nunca entendí por qué no estabas allí. Pero ahora veo que todos estábamos tratando de sobrevivir a nuestra manera. Ricardo abrazó a su hijo, sintiendo la fuerza del vínculo que nunca se rompió, a pesar de la distancia y el tiempo. Siempre pensé en ustedes, Alejandro. Cada día que luché por recuperar mi vida, fue por ustedes. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron menos dolorosas y más reconfortantes. Empezaron a hacer planes para el futuro, sueños compartidos que habían sido pospuestos por tanto tiempo. Ricardo decidió usar su experiencia y habilidades para abrir un pequeño negocio de carpintería en la ciudad, algo que siempre había sido su sueño. María, con su talento administrativo, lo ayudaría a gestionar el negocio. Alejandro, ahora un estudiante brillante de ingeniería, se ofreció a encargarse de la parte técnica y del diseño. Trabajando juntos, transformaron el garaje de la casa en un taller, llenándolo con herramientas y madera. Los días eran largos, pero gratificantes. Cada mueble que construían era una pieza del rompecabezas de sus vidas que estaba siendo reconstruido. Con el paso de los meses, el taller de Ricardo se hizo conocido en la comunidad local. Las personas venían no solo por los muebles de alta calidad, sino también por la historia de resiliencia y unión que la familia representaba. La casa, antes llena de recuerdos dolorosos, ahora estaba repleta de risas, amor y esperanza renovada. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el taller, María se detuvo y miró a Ricardo y Alejandro. Estoy tan orgullosa de nosotros. Hemos pasado por tanto, pero estamos aquí, más fuertes que nunca. Ricardo sonrió, sintiéndose completo por primera vez en años. Sí, María. Finalmente estamos donde debemos estar. Alejandro, limpiando el sudor de su frente, añadió con un brillo en los ojos. Y aún hay tantas cosas buenas por venir. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Esa noche, sentados alrededor de la mesa del comedor, bajo la luz suave de la lámpara, Ricardo, María y Alejandro hicieron un brindis por el futuro. Sabían que aún habría desafíos, pero ahora tenían algo que no se les podía quitar, la fuerza de una familia unida. A medida que los días se transformaban en semanas y meses, la familia continuó creciendo y prosperando. El taller de Ricardo se convirtió en un símbolo de renacimiento, y la casa, en un refugio de amor y comprensión. Y así, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, siguieron adelante, listos para escribir los próximos capítulos de sus vidas juntos. Al final, Ricardo, María y Alejandro lograron superar los traumas del pasado y reconstruir sus vidas juntos. El taller de carpintería de Ricardo se convirtió en un éxito, uniendo a la familia en un trabajo lleno de amor y propósito. Alejandro se graduó en ingeniería, orgulloso de seguir los pasos de su padre y de contribuir con sus habilidades al negocio familiar. María encontró paz al lado de Ricardo, con quien redescubrió el verdadero significado de familia y unión. Juntos, transformaron la casa en un hogar lleno de risas, amor y esperanza renovada. Si te gustó esta emocionante historia, suscríbete al canal, dale like y comparte el video para que más personas puedan seguir nuestras historias de superación y amor. Hasta la próxima.